Mirad, este trabajo lo vamos a hacer con dos tipos de lana. Por un lado tenemos el Panamá de lana Scatia y por otro el Natural Linen de DMC. Entonces del Natural Linen es una lana un poquito rústica de mezcla en unos tonos beige. Entonces es 58 lino, 26 viscosa y 16 algodón. Y está recomendada para agujas de 3 milímetros, aunque nosotros vamos a usar la del 5 para que nos quede el tejido suelto y vaporoso. Esto por un lado. Y luego del Panamá vamos a usar, el Panamá es un 100% algodón, aquí lo tenéis, está recomendada para 2,5, pero como os digo vamos a usar la aguja del 5. Aquí tenéis las instrucciones de lavado y es un 100% algodón. Y aquí vamos a tener 4 colores. El color 3, que es el crudo. Aquí tenemos el color 83, que es un verdoso. El color 7, que es un celeste. Y el color 51, que es un rosa palo. Entonces, vamos a usar básicamente todo el algodón y el lino lo iremos poniendo en algunos detalles. Entonces, ahora a continuación os paso a detallar los materiales que vamos a necesitar. Bueno, en cuanto a los materiales, el consumo, cada uno de esos ovillos que os acabo de enseñar tiene 50 gramos. Entonces he usado de todos un ovillo, excepto del crudo, que es el que usaremos para hacer las uniones. Del crudo he necesitado 2, que son 100 gramos. Y me ha sobrado este poquito de aquí. ¿Vale? Entonces prácticamente lo vais a utilizar todo. ¿Vale? Repito, un ovillo de cada, excepto del crudo, que serán 2 ovillos. Luego vais a necesitar la aguja de 5 milímetros, tijeras y marcadores. ¿Vale? Entonces, un par de comentarios. Esta prenda, aunque el hilo es para agujas más finas, la vamos a tejer con la aguja del 5 porque nos interesa que nos quede un punto suelto, vaporoso y irregular. ¿Veis? Contra más irregular sea, más bonito queda. No nos interesa que nos quede un punto apretado ni nada de eso. Luego la prenda prácticamente no pesa nada y es muy ligera para primavera-verano. Entonces, os recomiendo que conforme vayáis tejiendo no os preocupéis si os quedan irregularidades, si os quedan los puntos muy abiertos, porque es la intención. Fijaros que aquí queda todo como muy abierto y muy irregular, pero es lo bonito de la prenda. ¿Algún comentario más? Nada, encontraréis un esquema a lo largo de todo el tutorial, que si lo vais siguiendo paso por paso tal como os lo explico, supongo que no vais a tener ningún problema. Y luego el tema de las uniones de los cuadros, también en cada sitio, perdón, os iré diciendo cómo hay que hacerlo, pero como regla general, cuando unimos las esquinas, cuando hacemos estas uniones, casi siempre va a ser un grupo de 3 puntos, una cadena, un punto raso de unión, una cadena y otros 3 puntos. Y así es como va a ser prácticamente en toda la prenda. Entonces, bueno, ya una vez dicho esto, ya podemos empezar. Bueno, antes de empezar a enseñaros cómo se hace el cuadro, comentaros. Yo he hecho estas 3 combinaciones de color, que las combinaciones son como queráis. Lo único que tenéis que respetar es que la última vuelta nunca sea del color crudo, porque el crudo es el que vamos a usar luego para hacer las uniones. Entonces, si pusierais crudo en la última vuelta, se os chocaría luego cuando hagamos las uniones. Entonces, siempre que acabe en rosa o que acabe en azul o que acabe en verde o que acabe en el color lino. Entonces yo en mi caso he hecho
13 combinaciones que acaben en rosa, 13 que acaben en azul y 12 que acaban en verde. Entonces esto suma 38 cuadros, que son los que necesitamos para hacer la prenda. Entonces, luego las combinaciones que hagáis por dentro, como queráis. Podéis poner los colores en el orden que os guste, como os guste, no sea, tampoco hay un criterio. Lo único que tenéis que respetar es que la última nunca sea de color crudo. Entonces ahora ya vamos a pasar a ver cómo se hacen los cuadritos. Bueno, mirad, vamos a empezar a hacer la prenda. Entonces toda la prenda se basa en este cuadro, en este cuadro granny, que como veis se compone de 1, 2, 3 y 4 vueltas, cada una de un color diferente, y los vais a poder combinar con las madejas que os he enseñado antes. Podéis combinarlas como queráis. Yo ahora voy a hacer una porque como siempre va a ser el mismo cuadro, os enseñaré cómo se hace y luego vosotras podéis combinar los colores como queráis. Entonces, todo el cuadro lo vamos a trabajar con puntos altos dobles, excepto las 4 esquinas, que los haremos triples, porque así conseguiremos, si os fijáis aquí, vamos a ir trabajando en redondo durante las 3 primeras vueltas, esta y esta, es un motivo redondo, pero para que en la última podamos conseguir que se convierta en un cuadrado, tenemos que hacer puntos altos triples aquí para conseguir altura en cada una de las 4 esquinas. Entonces, una vez ya dicho esto, vamos a empezar. Bueno, voy a empezar por el color este de lino mezcla y siempre vamos a trabajar con la aguja de 5 milímetros. Entonces, aquí tenemos que hacer un nudo corredizo y luego vamos a hacer 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Entonces ahora, en la primera cadena que hemos hecho, ahí vamos a cerrar para formar un círculo. Y lo vamos a hacer cerrando con un punto deslizado. Entonces ahora aquí, fijaros que tenéis que buscar el agujerito que se hace en medio, porque ahí es donde ahora vamos a trabajar. Entonces, vamos a hacer 12 puntos altos dobles con una cadena de separación. Entonces, para empezar el primero haremos 1, 2, 3 y 4 cadenas. Cogemos doble hebra, metemos por el agujerito, sacamos y sacamos 2 hebras, 2 hebras y 2 hebras. Entonces ya tenemos aquí el primer punto, que es el de las cadenas, y el segundo que acabamos de hacer, y una cadena de separación. Tenemos 2. Entonces ahora hacemos una cadena de separación, volvemos a coger doble lazada y sacamos 2 hebras, 2 hebras y 2 hebras. Y ya tenemos 3. Una cadena de separación, doble lazada, metemos por el agujero, sacamos 2 hebras, 2 hebras y 2 hebras. Y ya tenemos 4. Una cadena, doble lazada, metemos por el agujerito y sacamos 2 hebras, 2 hebras y 2 hebras. Y ya tenemos 5. Una cadena de separación, doble lazada, sacamos 2 hebras, 2 hebras y 2 hebras. Este punto va a quedar más bonito contra más flojo esté, por eso estamos tejiendo con un hilo fino una aguja gruesa, porque nos interesa
que nos quede sueltecito, porque luego la prenda de esta manera nos quedará más vaporosa. Entonces ahora vamos a continuar hasta tener los 12 puntos altos dobles. También podéis ir, para ir haciendo espacio, podéis ir haciendo esto para que os quepan bien los 12 puntos. Entonces, cadena de separación, doble lazada y sacamos 2, 2 y 2 hebras. Y esto lo vamos a hacer hasta que tengamos 12. Mirad, ya tenemos los 12 y entonces tenemos que acabar con la cadena de separación. Y aquí, recordar que habíamos subido 4, pues tenemos que cerrar en la tercera, en esta tercera, con un punto deslizado. Y entonces aquí cortaríamos un poquito de hilo por detrás y sacamos. Entonces aquí ahora lo que tenemos que hacer es colocar bien para que queden bien puestos los puntos. Si veis que están un poco mal, pues los colocáis. Y entonces ahora con una aguja fina, la que tengáis, lo que tenemos que hacer es recoger esta hebra que sobra y la vamos a pasar por una de las hebras como 4 o 5 veces para que quede sujeta. Porque de esta manera, ahora cuando vayamos a hacer la siguiente vuelta y pisemos encima de todos estos puntos, esa hebra nos va a quedar sujeta. Entonces la pasamos por aquí varias veces, con 4 o 5 veces es suficiente. Y ya la última vez que la paséis la dejáis por la parte de atrás para más adelante cortarla. ¿Vale? Entonces esto ya estaría listo para empezar la siguiente vuelta. Bueno, vamos a empezar la siguiente vuelta. Entonces ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer grupos de 2. Vamos a hacer el color crudo, que como veis son, en vez de un punto que hemos hecho aquí, un punto alto doble, perdón, ahora haremos grupos de 2. Igual haremos 2, una cadena de separación, 2, una cadena de separación y así. Entonces tenemos que empezar por donde habíamos acabado, por esta hebrita que nos ha quedado aquí detrás. Así, si empezamos por ahí, la podremos sujetar con el nuevo color. El nuevo color, dejar una hebra también así, larguita por detrás, y cuando hagáis el primer punto cogéis las dos para que así se quede bien sujeto. ¿Vale? Entonces esto ya nos cuenta como un punto. Tenemos que hacer 4. 2, 3 y 4. Ya tenemos nuestro primer punto. Ahora en el mismo hueco hacemos el segundo. Doble lazada y sacamos 2, 2 y 2. Igual que hemos hecho aquí, vamos a hacer los puntos aquí. Una cadena de separación y en el siguiente hueco hacemos 2, 2 y 2. Si podéis ir sujetando los hilos por detrás, mejor. Ahora aquí nos falta otro punto, doble lazada, 2, 2 y 2. Una cadena, vamos al siguiente hueco, doble lazada, 2 hebras, 2 hebras y 2 hebras. Nos falta otro, doble lazada y sacamos 2, 2 y 2. Una cadena de separación, vamos al siguiente, doble lazada y sacamos 2, 2 y 2. Y ahora doble lazada y en el mismo hueco 2,
2 y 2. Y tenemos que ir haciendo en cada uno de los huecos 2 puntos de estos. Entonces vamos a hacer los 12 grupos y nos vemos al final. Vale, mira, ya he hecho los 12 grupos de 2 puntos de estos. Entonces ahora, al igual que hemos hecho aquí, acabamos con la cadena de separación. Y aquí en la última cadena de las 4 que hemos subido, en la última metemos ahí y hacemos un punto deslizado para cerrar. Entonces ahora por detrás cortamos una hebra un poco larguita, sacamos y ahora vamos a hacer lo mismo por la parte de atrás. Vamos a empezar a esconder esta hebra por estas hebras de aquí, la última, digamos. Las vamos a esconder como 4 o 5 veces para que así en la próxima vuelta la podamos pisar y quede sujeta. ¿Vale? Entonces ahora ya pasaremos a hacer el siguiente color, el celeste. Bueno, para empezar a hacer el celeste, si os fijáis, aquí hemos hecho al inicio un punto alto doble, en la siguiente vuelta hemos hecho 2 puntos altos dobles y ahora en esta vamos a hacer 3 puntos altos dobles, o sea, hemos ido aumentando un punto en cada vuelta. Entonces, aquí lo mismo, empezamos donde habíamos acabado, en la hebra donde habíamos acabado, cogemos el siguiente color, dejando una hebra, un trocito de hebra, la primera cadena o el primer punto lo sujetamos con las 2 hebras, no con una, y entonces ya nos cuenta como un punto. Entonces subimos 2, 3 y 4. Y ahora vamos a hacer los puntos altos dobles. Doble lazada, metemos en el agujero, sacamos 2, 2 y 2. Ya tenemos 2. Nos falta otro porque vamos a hacer grupos de 3. Doble lazada y sacamos 2, 2 y 2. Y ya tenemos el grupo de 3. Ahora vamos al siguiente, después de hacer la cadena de separación y lo mismo. Doble lazada, metemos aguja y sacamos 2, 2 y 2. Un segundo punto y un tercer punto. Y ya tenemos 2 grupos de 3. Cadena de separación, vamos al siguiente hueco, doble lazada y otra vez 3 puntos altos dobles. Y esto es lo que tenemos que hacer por toda la vuelta. Si os fijáis, a mí me van quedando sueltecitos porque ya es la idea, que queden así, que quedan más bonitos y más vaporosos así. Entonces vamos a hacer 12 grupos de 3 y nos vemos al final. Bueno, ya he llegado al último grupo de los 12. Entonces, como siempre ahora, hacemos la última cadena. Venimos a la tercera cadena de estas 4 primeras. Y en la tercera cerramos ahí, con un punto raso. Giramos, cortamos un trocito aquí, sacamos y ahora por aquí vamos a ir escondiendo la hebra, igual que hemos hecho en los otros casos. Con 3 o 4 veces o 5 que la pasemos. Pensar que siempre en las siguientes vueltas vamos a pisar aquí dentro de los huecos, entonces con que la hebra la tengáis por ahí sujetada ya es suficiente. Vale, entonces ahora ya habríamos acabado esta vuelta 3, ir acomodando bien los hilos una vez acabáis. Entonces ahora vamos a pasar a hacer la vuelta 4,
que es la última, y es la que os he comentado al principio, que es la única donde haremos puntos altos triples aquí en las esquinas. El resto lo haremos igual, ¿eh? Estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 los haremos igual. Pero las 4 esquinas vamos a hacer puntos altos triples con 2 cadenas de separación. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, mira, empezaremos en la misma esquina donde hemos acabado, que es aquí, donde tenemos esta hebra. Pues en ese mismo hueco metemos ahí el crochet y dejamos un trozo de hebra y el primer punto lo sujetamos bien por las 2 hebras. Y aquí, como van a ser triples, el primer punto que subíamos 4, aquí subiremos 5. Este ya es el primero, 2, 3, 4 y 5. Entonces ahora haremos 1, 2 y 3 lazadas. Metemos en el hueco, sacamos y sacamos 2 hebras, 2 hebras, 2 hebras y 2 hebras. O sea, 4 veces sacaremos, ¿vale? Entonces, 1, 2 y 3, metemos, sacamos, 1, 2, 3 y 4. Con esto ya tenemos el primer grupito de 3 puntos, que es esto de aquí. Ahora iremos a por el segundo grupito, pero antes haremos las 2 cadenas de separación. 1 y 2. Es en el único sitio donde haremos 2 cadenas. Recordad que en el resto hacíamos una. 1, 2 y 3. Metemos y sacamos 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3. Sacamos 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2 y 3. Sacamos 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Aquí ya tenemos la primera esquina, que es como esta de aquí. Ahora vienen los 2 grupitos normales en los 2 siguientes huecos. Pues aquí sí que ya vamos a hacer solo una cadena de separación. Vamos al siguiente hueco, 2 lazadas, porque aquí hacemos punto doble, y sacamos 1, 2 y 3. 1 y 2 y sacamos 1, 2 y 3. Y 1 y 2 y sacamos 1, 2 y 3. ¿Veis que ya coge la línea recta? Pues ahora una cadena, pasamos al siguiente hueco, doble lazada, 1, 2 y 3. Siguiente punto, doble lazada, 1, 2 y 3. Y siguiente punto, doble lazada, 1, 2 y 3. Entonces, ¿veis? Como ya tenemos esquina y 2, ahora nos toca otra esquina. Una cadena y ahora aquí haremos puntos triples, ¿vale? Entonces será 1, 2 y 3. Metemos en el hueco y sacamos 1, 2, 3 y 4. 1, 2 y 3. Y sacamos 1, 2, 3, 4. 1, 2 y 3. Y 1, 2, 3, 4. Ya tenemos los 3 puntos altos triples, 2 cadenas, recordad que en la esquina son 2, 1, 2 y 3. Y empezamos a hacer el segundo grupo de la esquina. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4. Y 1, 2 y 3. 1, 2,
3 y 4. ¿Ves? Tenemos aquí todo esto. Una esquina, dos grupos y una esquina. Entonces ahora tenéis que continuar haciendo esto. Ahora viene cadena, grupo de 3, cadena y grupo de 3. Cadena y esquina. Cadena, grupo de 3, cadena, grupo de 3. Cadena y esquina. Y cadena, grupo de 3 y cadena, grupo de 3. Y entonces nos vemos ahí, que es aquí, que es el comienzo. Bueno, mirad, ya hemos llegado aquí al final. Entonces ahora aquí, pues lo mismo. Lo último que tenemos que hacer es la cadena. Este es el último punto. Entonces hacemos la cadena y venimos aquí al punto de más arriba de las 5 cadenas que habíamos subido. Cerramos con un punto raso. Cortamos un poco de hilo aquí y pasamos, como hemos hecho en los otros casos, la hebra 4 o 5 veces por las hebras estas superiores, porque aunque esta sea la última vuelta, cuando hagamos las uniones vamos a necesitar tener sujetas todas las hebras, porque vamos a continuar pisando por encima. Entonces, esto, como veis, ya está. Entonces, lo que tenéis que hacer, fijaros que aquí esto está más cuadradito, perdón, esto está más cuadradito, porque yo aquí lo que hago es, luego lo pongo del revés, así, pongo 4 alfileres en la tabla de planchar y le doy con la plancha de vapor para que me coja, para que no se me quede así redondeado, sino que se me quede más fijo, cuadrado. Entonces ya con esto habremos acabado lo que es el cuadrado. Bueno, mirad, este es el esquema de la prenda abierta, o sea, toda esta zona de aquí es la espalda y toda esta zona de aquí es el delantero. Estas son las mangas, esta de aquí en medio sería el hombro y un lado de la manga y otro lado de la manga, y aquí igual. Entonces, si os fijáis, tenemos números que empiezan con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Esto significa que va a ser la secuencia de cómo vamos a empezar a tejer, ¿vale? Empezaremos por la 1, haciendo toda la línea esta hacia arriba, seguiremos con la 2, bajaremos con la 3, conectaremos con la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Entonces, toda esta secuencia de números es la que tenemos que seguir para ir uniendo todos los cuadros de una manera que no haya que cortar el hilo en principio. En principio, a veces nos tropezamos con alguna cosa, pero en principio con esta secuencia es como tendríamos que unir toda la prenda. Entonces, aparte de todos estos números que os he puesto, tendréis estos que están aquí marcados en gris, que estos son los que unen la prenda, no los que unen los cuadritos. Los que unen la prenda, quiere decir que si esto es la manga, cuando la cerremos, esto vendrá cerrado así y tendremos que unir este 146 con este 128, ¿veis? Por eso os he puesto el 128 aquí al lado. Cuando tejamos esta fila del 146 ya la tejeremos uniéndola al 128. Cuando tejamos este 145 ya la tejeremos tejiéndola, o sea, la tejeremos uniéndola al 131 que está aquí arriba. De manera que la manga ya se nos quedará cerrada. Y para el cuerpo lo mismo. Como esto es el delantero y esto es la espalda, cuando tejamos la 147 la tejeremos uniéndola ya a la 125 que es esta de aquí. Y cuando tejamos la 148 la tejeremos uniéndola a la 124 que es esta de aquí. Y lo mismo sirve para el otro lado.
Entonces es un poco para que entendáis el por qué he puesto aquí estos numeritos. La prenda está como abierta, como si la hubiéramos ya unido toda y estuviera abierta, y nos quedará cerrarla con estos puntos de unión que tenemos aquí. Entonces ahora ya visto esto, empezaremos a tejer. Entonces vamos a empezar haciendo la número 1, la número 2 y la número 3. ¿Vale? Entonces vamos a coger el cuadro, vamos a hacer, como os he dicho, esto, esto y esto. Así que vamos a coger la esquina. Todas las uniones las vamos a hacer en puntos altos dobles. Aquí no va a haber triples ni nada parecido. Entonces hacemos el primero cogiendo las dos hebras, una y dos lazadas, y hacemos ya tenemos el primer punto alto doble y el segundo, y ahora hacemos el tercero. Recordad que las esquinas siempre tienen dos grupos de tres. Entonces ahora hacemos dos cadenas de separación y otros 3 puntos altos dobles. 2 y 3. ¿Vale? Aquí ya tendríamos la primera esquina. Entonces ahora hacemos una cadena, saltamos al siguiente espacio y hacemos 3 puntos altos dobles. Y esto lo hacemos hasta llegar a la otra esquina. ¿Vale? Ahora hacemos otros 3 y otros 3 y nos vemos en esta esquina. Mirad, ya hemos llegado a la otra esquina y tenemos que hacerla exactamente igual. Hacemos la cadena de separación y ahora hacemos un grupo de 3 puntos altos dobles. A ver. 1, 2 y 3. Dos cadenas de separación y 1, 2 y 3. Y ahora ya continuaríamos. Hemos hecho esto, entonces ahora tenéis que continuar haciendo lo mismo. Aquí y aquí. Y nos vemos en este punto. Bueno, pues ya hemos hecho todo esto y ya hemos llegado a esta esquina. Entonces ahora en esta esquina no la vamos a hacer completa, vamos a hacer media, porque luego vamos a empezar a unir. Entonces aquí hacemos una cadena y hacemos el primer grupo de 3 puntos altos dobles, pero no hacemos el segundo. ¿Vale? Solo hacemos la mitad. Mirad, hemos hecho esto y ahora vamos a conectar aquí y vamos a subir la número 4. Entonces hemos hecho la media esquina con el grupo de 3. Ahora hacemos dos cadenas, cogemos el siguiente cuadro y fijaros, este es el derecho y este es el revés. ¿Vale? Tenemos que ponerlo por el derecho y hacer el primer punto alto doble. Hacemos el segundo
y hacemos el tercero. ¿Vale? Y esto, si os fijáis, ya vendrá alineado así, hacia aquí. ¿Vale? Entonces, ya hemos hecho esa media esquina, igual que aquí, media esquina, hemos hecho la media aquí. Entonces ahora directamente ya nos ponemos esto, este cuadro primero por el revés y este siempre por el derecho, ¿eh? Y ya nos vamos al siguiente hueco y hacemos un punto deslizado y una cadena. Ahora venimos al hueco de aquí, del siguiente cuadro, y hacemos el grupo de 3. 1, 2 y 3. Nos vamos atrás, buscamos el siguiente hueco, que es este, metemos la aguja, hacemos un punto raso y una cadena. Nos venimos otra vez a este cuadro y hacemos el grupo de 3. 1, 2 y 3. Estas zonas centrales siempre van a ser igual en toda la prenda. Siempre vamos a hacer el grupo de 3, el punto raso en el hueco del otro cuadro y una cadena. Venimos otra vez adelante y otra vez el grupo de 3. 1, 2, me he escapado. 2 y 3. Nos vamos atrás al siguiente hueco, punto raso y una cadena. Y fijaros que esto ya nos ha quedado unido toda la zona central. Entonces las zonas centrales siempre van a ser igual. Haremos primero un grupo de 3, un punto raso sujetando el otro cuadro y una cadena. Grupo de 3, punto raso sujetando y una cadena. Y así siempre van a ser las zonas centrales. Ahora hemos llegado a la otra esquina. Vale, pues para hacer la otra esquina, estamos aquí. Nos venimos a esta esquina a hacer el grupo de 3. 1, 2 y 3. Y ahora ya vamos a conectar con la otra esquina. Fijaros, tenemos hecho el grupo de 3, este grupo de 3, y ahora aquí tenemos esta esquina. La conexión la vamos a hacer con esta esquina de aquí. Para eso vamos a hacer una cadena, nos venimos aquí al centro de los dos grupos de 3, metemos el crochet y hacemos un punto raso y otra cadena. Siempre necesitamos 2 cadenas. Ya lo tenemos conectado y ahora continuamos haciendo el otro grupo de 3 que nos falta por la parte de arriba. 2 y 3. ¿Vale? Y de esta manera ya tenemos conectado la parte de arriba. Hemos conectado aquí abajo con medio y hemos conectado aquí abajo con esquinas completas. Entonces ahora ya hemos hecho esta conexión. Hemos hecho esta y hemos hecho esta.
Ahora vamos a continuar, veis que aquí es el 4, continuamos el 5 y el 6, que es esto y esto. ¿Vale? Entonces nos habíamos quedado aquí, ahora ya vendría una cadena, grupo de 3, 1, 2, 3, una cadena, vamos al siguiente hueco, 1, 2, 3 y así hasta llegar a la esquina. Ya hemos llegado a la esquina, entonces aquí hacemos grupo de 3, 1, 2 y 3. Lo hacemos igual que hemos hecho aquí. Ahora hacemos 2 cadenas y para bajar ya giramos y hacemos el otro grupo de 3, 1, 2 y 3. Y ahora podemos continuar hacia abajo, como siempre, haciendo una cadena y grupos de 3, hasta llegar a la otra esquina. Entonces vamos a seguir haciendo esta línea y nos vemos aquí en la esquina. Mirad, ya hemos llegado hasta aquí, nos falta la media esquina. Hacemos 1, 2 y 3. Y ya pasaremos, de la misma manera que hemos hecho aquí, a juntar el siguiente cuadrito. Entonces mirad, estamos aquí, hemos hecho todo esto y ahora vamos a juntar el siguiente cuadrito haciendo las 7, conectaremos aquí las 6 con las 7 y luego subiremos las 7, la 8 y bajaremos con la 9. Haremos esto. Bueno, pues ya tenemos la media esquina. Entonces aquí recordar, hacíamos 1 y 2 cadenas. Cogemos el siguiente cuadro en cualquier esquina y hacemos por el derecho 1, 2 y 3. Y ya tenemos el primer grupo de 3. ¿Veis? Esto ahora irá alineado así, igual que aquí, irá alineado así. Entonces ahora aquí vendría en el siguiente hueco del de detrás, hacemos un punto deslizado y una cadena. Venimos hacia adelante y grupo de 3. 1, 2 y 3. Vamos hacia atrás al siguiente hueco, hacemos un punto deslizado y una cadena. Y venimos hacia adelante al siguiente hueco y grupo de 3. 1, 2 y 3. Y esto es exactamente igual a lo que hemos hecho anteriormente. Entonces ahora seguir subiendo hasta arriba hasta llegar a la esquina.
Bueno, ya hemos llegado a la esquina de arriba y vamos a recordar cómo se hacía esta unión de dos. Que era haciendo un grupo de 3 en la esquina, 1, 2 y 3. Luego hacíamos una cadena, buscamos la esquina del otro cuadro, hacemos un punto raso sujetando y otra cadena. Y ya está hecha esa unión. Y ahora continuaríamos haciendo el resto de la esquina con el otro grupo de 3 puntos. ¿Vale? Y entonces ahora aquí ya continuaríamos haciendo esto. Cuando lleguemos a la esquina, recordar que hacemos grupo de 3, 2 cadenas, grupo de 3 y luego continuamos hasta bajar abajo. Bueno, mirad, ¿veis? Pues ya hemos hecho toda esta zona de aquí y ya tenemos 3 cuadros. Entonces ahora vamos a coger el esquema para ver por dónde vamos. Bueno, fijaros, hemos hecho todo esto que está en naranja, entonces ahora aquí vendría, hemos hecho la 9, hemos bajado aquí y ahora vamos a hacer la 10 subiendo y la 11. Pero ya la 11 no la bajaremos porque vamos a subir a la siguiente fila. Bueno, entonces mirad, ahora para hacer la 10 y la 11 vamos a añadir otro cuadro y vamos a subir conectando esto y vamos a tejer esto y nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya hemos hecho la línea 10 y la línea 11 y ahora aquí ya vamos a subir. Vamos a empezar a subir a la siguiente fila de cuadros, ya no vamos a continuar por aquí. Entonces es lo mismo, aquí hacemos, al llegar a la esquina hacemos el grupo de 3, hacemos 2 cadenas, cogemos el siguiente cuadro y unimos haciendo el primer grupo de 3. 2 y 3. ¿Vale? Y entonces esto ya vendría aquí. Seguiríamos aquí con la unión. Entonces vamos a ver el esquema. ¿Veis? Ahora vamos a hacer, acabamos de unir estas dos esquinas y vamos a hacer toda esta línea de aquí. Uniremos a estas 3 y subiremos la 13 hacia arriba. ¿Vale? Estamos en este punto de aquí. Vale, mirad, ya hemos unido la 12, ya hemos hecho aquí el primer grupito de 3 puntos y antes de seguir con la 13 hacia abajo vamos a unir esta esquina que es de 3, 1, 2 y 3. Entonces para eso vamos a girar, voy a acercar un poco porque esto va a ser siempre igual, ¿eh? Las uniones de las esquinas, las de 2, las de 3 y las de 4 siempre va a ser igual. Entonces aquí tenemos el grupito de 3, ¿vale? He acabado aquí con el tercer punto y ahora hacemos una cadena, venimos aquí y justo aquí en este punto donde se unen los dos de los otros dos cuadritos, cogemos todo, pasamos un punto raso y una cadena. Y ya podemos continuar haciendo lo que será la fila 13 con el primer punto alto doble, el segundo y el tercero. ¿Veis?
Y así ha quedado unida estas tres esquinas. Entonces recordar siempre, siempre es una cadena, coger toda la hebra de la parte donde se juntan estas dos, cogéis toda la hebra con un punto raso, otra cadena y continuáis con el resto del otro grupito de tres. Y ahora ya sí que podemos continuar haciendo la fila 13. Bueno, pues ya hemos acabado la fila 13 aquí arriba con el grupito de 3 puntos en la esquina. Entonces ahora vamos a ver el esquema para ver cómo continuamos. Bueno, pues veis, hemos subido la fila 13 y ahora lo que vamos a hacer es unir estos tres de la misma manera. Ahora uniremos el 14, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21 y el 22. O sea, uniremos tres cuadritos más haciendo lo mismo que hemos hecho con las uniones de esta manera. Y nos veremos en el punto este cuando hayamos acabado la fila 22. Solo que ahora nos pararemos. Fijaros que aquí ahora tendremos uniones de 4 esquinas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces ahora nos pararemos aquí en esta esquina para ver cómo se hace y luego ya continuaréis haciendo el resto hasta acabar aquí en la fila 22. Vale, entonces fijaros que hemos hecho la fila 12, la fila 13 y ahora hemos bajado la 14 y ya tenemos esta primera esquina de 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a acercar la cámara para verlo bien. Giramos un poco. Entonces aquí en este cuadro ya tenemos hecho el grupito de 3. Entonces como siempre vamos a hacer, tenemos hecho el grupito de 3. ¿Vale? Fijaros. Estas son las 3 esquinas y la que vamos a hacer. Tenemos hecho el grupo de 3. Hacemos una cadena como hacemos siempre. Entonces ahora vamos a tener que pasar un punto raso por esta esquina, que es la del cuadro anterior, y otro punto raso por esta otra esquina, que es la del punto de abajo. Entonces, hemos hecho la cadena, buscamos esa esquina, ¿veis? La metemos dentro y hacemos un punto raso. ¿Vale? Y ya tendríamos esa esquina sujeta. Y ahora vamos a esta de aquí, también metemos el crochet por ahí, sujetamos con un punto raso y ya tenemos esa otra esquina sujeta, ¿vale? Ahora hacemos una cadena y ya podemos hacer el grupo de 3 que nos faltaría en la esquina del cuadro que estamos haciendo. Entonces vamos a hacer los 3 puntos y ahora veréis cómo ha quedado unido, ¿lo veis? Han quedado unidas las 4 esquinas. Entonces recordad, cuando lleguéis a este caso de tener 3 esquinas, tenéis que coger el cuadro anterior en la parte de la esquina, coger y hacer un punto raso. Y en la parte del de arriba, en su esquina, cogéis, hacéis un punto raso y la cadena. Y así es como se hace. Entonces ahora ya sabiendo esto, ya podemos continuar haciendo todos los 3 cuadros siguientes y hemos dicho que acabaríamos en la fila 22 y nos vemos ahí.
Bueno, mirar, ya hemos unido toda esta fila y hemos acabado aquí en la fila 22 haciendo esta media esquina, ¿vale? Entonces ahora mismo tenemos 8 cuadros unidos, ¿veis? Entonces ahora vamos a ver el esquema para ver cómo seguimos. Bueno, fijaros, como os acabo de enseñar, hemos acabado aquí en la fila 22. Ahora vamos a hacer todo este salto. Vamos a hacer la 23, la 24, la 25 y la 26. Una línea recta. Pero vamos a ir conectando estas esquinas, ¿vale? Entonces vamos a hacer 23, 24, 25 y 26. Y vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, para hacer estas 4 filas, que son las que os acabo de enseñar, no tenemos que hacer ninguna unión, simplemente hacer las filas con el color crudo. Entonces, nos habíamos quedado aquí en el grupo de 3, hacemos las 2 cadenas y el siguiente grupo de 3. 1, 2 y 3. Una cadena, saltamos al siguiente grupo y hacemos 1, 2 y 3. ¿Vale? Y esto lo vamos a seguir haciendo hasta llegar aquí, donde veremos cómo vamos a unir la esquina, que va a ser igual, o sea, no vamos a cambiarlo, pero bueno, vamos a hacer una esquina para que lo veáis. Bueno, hemos llegado aquí a la primera esquina, entonces aquí hacemos el grupito de 3 que nos falta, porque tenemos hecho este, nos falta el otro grupo, que tenemos siempre 2 en cada esquina. Muy bien, y entonces ahora lo que tenemos que hacer es una cadena, meter el crochet por aquí en medio, sujetar con punto deslizado y otra cadena. Y saltamos al siguiente grupito de 3 de la otra esquina. Y ya podemos continuar. ¿Veis? Ha quedado unido, es lo mismo que hacemos en otros sitios, solo que aquí arriba. Y ahora haremos lo mismo, continuaremos aquí, haremos otra esquina, continuaremos aquí otra esquina y acabaremos aquí. Bueno, mirad, ya hemos hecho toda esta hilera, hemos acabado en la fila 26 y ya tenemos estos 8 cuadros unidos. Entonces ahora vamos a ver el esquema para ver cómo continuamos. Bueno, mirad, habíamos acabado aquí en la fila 26, habíamos hecho 23, 24, 25 y 26. Entonces ahora ya, como todo va a ser repetición de lo que ya hemos aprendido, simplemente va a ser ir uniendo cuadros. Entonces vamos a subir, el siguiente cuadro va a ser este y vamos a unir con la línea 27, luego la 28, la 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37. Y nos pararemos aquí para ver cómo continuamos. Así que en realidad es a lo que tenemos hecho, que son estos 8, vamos a añadir estos 4 por la parte de arriba. Bueno, fijaros, ya hemos unido estos 4, ¿vale? Nos hemos quedado aquí en la fila 37 y hemos acabado aquí en la esquina, ¿vale? Entonces ahora en este momento, fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cuadros. Entonces ahora, en vez de volver como hemos hecho antes por toda la línea, no. Ahora vamos a empezar ya a unir cuadros para la manga.
Entonces lo que vamos a hacer ahora es unir a partir de aquí un cuadro y luego otro. Entonces para eso lo que vamos a hacer es mirar el esquema. Vale, mirad, aquí tenemos el esquema. Como os decía, hemos hecho estos últimos 4, pero ya no vamos de momento a hacer la línea de arriba. Entonces ahora vamos a unir estos 2 cuadros que serán ya para las mangas. Hemos acabado en la 37 y haremos la 38, la 39, la 40, la 41, la 42 y la 43. O sea, vamos a unir 2 cuadros a la última fila que acabamos de hacer, ¿vale? Entonces nos vemos en ese punto. Bueno, mirad, ya hemos añadido los 2 cuadritos, fijaros, ¿eh? Así es como tenemos la prenda, la primera hilera, la segunda, y en esta tercera nos habíamos quedado aquí en lo que era la fila 37 y entonces hemos bajado la 38, la 39, hemos subido la 40, hemos bajado la 41, la 42 y la 43. Entonces ahora vamos a ver cómo continuamos. Ahora vamos a tener que continuar por toda esta línea de arriba, igual que hemos hecho antes, hasta llegar al otro punto de la prenda, ¿vale? Entonces va a ser toda una línea recta y uniendo esquinas. Para eso vamos a ver el esquema. Mirad, nos hemos quedado aquí en la línea 43 y entonces ahora haremos en línea recta la 44, la 45, la 46, la 47, 48 y la 49. O sea, haremos toda esta línea por encima de 1, 2, 3, 4, 5 y los 6 cuadros. Y nos paramos aquí. Bueno, mirad, ya hemos hecho todo esto, todas estas filas, pasando por encima de todos los cuadritos, lo de los 6 cuadritos. Entonces nos hemos quedado aquí, que es la fila 49, ¿vale? Entonces ahora aquí vamos a ver el esquema para ver cómo seguimos. Vale, mirad, como os decía, hemos hecho todo esto de aquí, 44, 45, 46, 47, 48 y 49, y nos hemos quedado aquí arriba. Entonces ahora tenemos que bajar la 50, añadir ya un cuadro para la otra manga y subiremos la 51, la 52, bajaremos la 53, añadiremos otro cuadro, subiremos la 54 y la 55, ¿vale? O sea, estamos aquí, bajamos, subimos, atravesamos, bajamos, subimos y atravesamos y nos quedamos aquí en la parte de arriba, que será la fila 55. Vale, fijaros, nos habíamos quedado aquí en la 49 después de haber hecho toda esta hilera. Entonces hemos bajado la fila 50, que la hemos conectado ya aquí abajo. Recordar que cuando acabáis los 3 grupitos, los 3 puntos del grupito, hacemos una cadena, un punto raso para sujetar y otra cadena. Y luego hemos subido por aquí, luego hemos seguido, luego hemos bajado, luego hemos subido y luego hemos acabado aquí. Esta es la fila 55, ¿vale? Entonces ahora ya no bajamos, ahora vamos a continuar en la siguiente fila. Y entonces vamos a poner el siguiente cuadro aquí, aquí y aquí. Luego ya vendrá el escote. Entonces vamos a ver el esquema para ver cómo seguimos. Bueno, fijaros, nos hemos quedado aquí en la fila 55, hemos añadido los 2 cuadritos, entonces ahora subiremos hacia arriba y haremos la fila 56, subiremos la 57, conectaremos con otro cuadrito, bajaremos la 58, 59, 60,
conectaremos con otro cuadrito, 61 y 62. Y aquí nos pararemos. O sea, haremos todo este recorrido. ¿Vale? Y nos pararemos aquí. Vale, mirad, ya tenemos aquí lo que va a ser la manga. Entonces hemos hecho esto de aquí, ¿vale? Nos habíamos quedado, vamos a ver, nos habíamos quedado por aquí, hemos bajado, hemos subido, hemos bajado, hemos venido por aquí, hemos subido, hemos bajado y nos hemos quedado aquí en la fila 62. Y nos falta unir la esquina, ¿vale? Entonces esto, ¿vale? Ya va a ser parte de la manga y entonces ahora aquí estos dos cuadros serán el escote del delantero y lo que vamos a hacer es pasar por encima con unos puntos bajos y luego volveremos a enganchar en esta zona de aquí para hacer la otra manga. Entonces ahora aquí lo que tenemos que hacer, estamos en la fila 62, tenemos que unir esta última esquina que nos falta. Entonces hemos hecho los 3 puntos, cadena, nos vamos a buscar la esquina, está aquí, aquí en mitad de estas dos, hacemos punto raso y cadena. Y entonces aquí ya tendremos sujeta esta esquina. ¿Vale? Y ahora aquí empezaremos a hacer el escote. De todas maneras, vamos a ver el esquema. Mirad, estamos aquí, nos hemos quedado, hemos hecho el 61 y el 62. Y esto es lo que os comentaba del delantero. Ahora pasaremos por encima de este 48 y este 47 haciendo unos puntos bajos como para de adorno del escote y luego ya conectaremos aquí con este 63 de manera que iremos haciendo estas conexiones. Bueno, pues como os decía, ahora vamos a pasar, ya hemos unido esta esquina y vamos a pasar por aquí encima de estos dos cuadros que serán el escote del delantero. Entonces para eso vamos a girar un poquito para ponernos de este lado. Y vamos a acercar la cámara un poco. Bueno, ya está todo bien colocado, entonces estos son los dos cuadros del escote por donde vamos a pasar. Tenemos unida aquí la esquina, entonces los puntos que vamos a hacer los vamos a hacer uno en cada punto, ¿vale? Uno en cada punto de los 3, otro en el de la cadena de en medio, luego otros 3 en la cadena de en medio y así. Pero vamos a empezar haciendo un punto alto para tener un poquito la inclinación. Vamos a hacer primero aquí un punto alto en el primero, a continuación un medio punto alto y a continuación ya puntos bajos en cada uno de los puntos. O sea, solamente hacemos eso al principio para que la inclinación del punto no nos haga un salto muy grande. Entonces ahora pasamos, no olvidéis el de las cadenitas de en medio, que es este, haciendo puntos bajos por todo el largo de los dos cuadritos
hasta llegar al otro extremo. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlos hasta llegar a la esquina. Aquí cuando lleguéis a la esquina, lo mismo, en cada uno, en este de en medio, también hacéis un punto bajo. ¿Veis? Y saltáis ya al siguiente cuadro. Entonces vamos haciendo puntos bajos y cuando lleguemos, cuando nos falten 3 para llegar a la otra esquina, nos vemos ahí. Mirad, ya hemos llegado a la otra esquina. Nos falta 1, 2 y la unión, ¿vale? Entonces en este primero hacemos un medio punto alto, perdón, un medio punto alto, en el siguiente un punto alto, y ahora ya hacemos una cadena, unimos aquí con un punto deslizado y una cadena. Y con esto ya tendríamos lo que es el ribete del escote. ¿Vale? Entonces ahora vamos a girar y nos vamos a situar así, para que veáis que ya hemos pasado al otro extremo. ¿Vale? Hemos venido desde aquí, hemos unido y hemos pasado por todo esto. Y ahora ya vamos a continuar uniendo cuadros aquí. Entonces vamos a ver el esquema. Bueno, mirad, ya hemos pasado por aquí y hemos hecho aquí encima lo que es todo el tema este del escote. Entonces ahora aquí ya continuaremos. Fijaros que nos habíamos quedado en el 62, pues ahora pasaremos al 63 y ya lo haremos uniéndolo a este, ¿vale? Haremos el 63 uniéndolo a este, luego subiremos el 64, cogeremos otro cuadro, bajaremos con el 65, luego haremos el 66 uniéndolo a este de abajo, luego subiremos otra vez, cogeremos otro cuadrito, bajaremos, uniremos el 69 con este de aquí y subiremos hacia arriba, con lo cual haremos esto, 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 esto y esto. Entonces vamos a ello. Bueno, entonces para comenzar desde aquí os guiaré un poquito, tenéis que coger un cuadro nuevo. Aquí ya teníamos hecha una cadena, ¿vale? Habíamos hecho el enganche y luego una cadena. Entonces ahora ya podemos unir a otro de los cuadros por la parte del derecho con el grupo de 3. ¿Vale? Y entonces ahora esto ya vendrá de esta manera. Aquí tenemos el escote y ahora ya tendremos que ir uniendo por aquí, ¿vale? Para que os situéis. Entonces, luego, a continuación irá el que os he comentado, el siguiente, uniendo aquí, y a continuación el siguiente, uniendo aquí. Entonces nos vemos cuando lleguemos a la fila, a la última de todas, que es la 70. Bueno, pues ya hemos hecho estos 3, ¿vale? Aquí teníamos el escote, hemos pasado aquí, hemos subido, hemos bajado, hemos pasado, hemos subido, hemos bajado, hemos pasado por aquí y hemos acabado aquí arriba. Entonces, ¿veis? Ahora mismo tenemos una parte de esta manga, luego tenemos el escote,
otra parte de la otra manga y aquí tenemos ya lo que es el delantero terminado. Entonces ahora vamos a continuar. Bueno, ahora continuaremos pasando por encima de estos tres, ¿vale? Entonces para eso vamos a ver el esquema y lo veremos más claro. Bueno, aquí tenemos el esquema. Fijaros que nos hemos quedado aquí en el 70, hemos hecho estos tres, 1, 2 y 3, y nos hemos quedado aquí. Entonces ahora vamos a hacer, pasando por encima, como os he dicho, el 71, el 72 y el 73. Y nos paramos ahí. Bueno, pues ya hemos pasado por aquí encima, hemos hecho esto y hemos hecho esto y hemos acabado aquí, ¿vale? Entonces vamos a volver al esquema. Bueno, mirad, hemos hecho esto de aquí. Entonces ahora vamos a saltar a la fila de arriba. Y entonces vamos a hacer, nos hemos quedado en el 73, haremos la 74 uniéndola, luego subiremos la 75, conectaremos con otro cuadro, la 76, luego la 77 conectando con el 72, luego subiremos la 78, luego otro cuadro, bajaremos la 79, conectaremos con el 80 y subiremos con el 81 y nos paramos aquí. O sea que hacemos esto, 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 esto. O sea, unir tres cuadros más. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho estos otros tres. Fijaros que aquí no puedo enseñarlo mejor porque la cámara no me da, pero bueno, aquí está el escote y esto será la manga una vez esté doblada. Será una manga más bien 3/4, ¿vale? Entonces ahora hemos hecho estos tres de aquí. Entonces ahora sí que ya vamos a empezar a unir con la parte, o sea, la parte esta de arriba de la manga, la vamos a unir con la parte de abajo. Entonces para eso vamos a ver el esquema, para ver lo que tenemos que hacer. Mirad, nos hemos quedado aquí en el 81, ¿vale? Hemos hecho esto, esto y esto. Y ahora este 82, veis que ya tiene el numerito este encima. Este 82 lo vamos a conectar con el 42, que es este de aquí abajo, para cerrar la manga. Entonces haremos este 82 conectándolo y el 83 lo conectaremos con el 39 que está aquí abajo. Y de esta manera cerraremos la manga. Entonces vamos a hacer esto y continuamos. Bueno, entonces fijaros, estamos en el 82, hemos hecho el grupito de 3 y aquí tenemos el 42, que es con el que tenemos que conectar, ¿vale? Entonces hacemos como siempre una cadena y ahora hacemos esto y nos traemos el 42 y lo encaramos aquí, ¿vale? Tenemos este y tenemos el 42, que es este de aquí. Entonces ahora lo que hacemos es conectamos y acercar, conectamos la esquina con el punto deslizado y una cadena. Y ahora ya podemos hacer, tenemos el grupo de 3, nos falta el siguiente grupo de 3. Y hacemos 1, 2 y 3. Vamos atrás. A ver si lo cojo bien. Vamos atrás y como hacemos siempre, vamos al primer hueco, punto raso y cadena. Venimos adelante, al siguiente hueco y hacemos el grupo de 3.
Es lo mismo que hacemos siempre, solo que en vez de conectar con otro cuadrado normal, estamos conectando para cerrar la manga. Ahora vamos al siguiente hueco, un punto deslizado, una cadena. Siguiente grupo, hacemos 1, 2 y 3. Vamos hacia atrás, buscamos el siguiente hueco, punto raso y cadena. ¿Vale? Entonces vamos a conectar todo esto hasta llegar aquí a la esquina. Mirad, ya hemos llegado a la esquina, entonces ahora hemos unido todo esto de aquí. Entonces ahora tenemos este grupo, hacemos la cadena de separación y entramos aquí para sujetar estos dos, y por la parte de atrás también vamos a sujetar, ¿veis toda esta esquina que hace aquí? Sujetaremos la de un lado y punto raso, y la del otro lado punto raso y una cadena, de manera que esta esquina ya nos quedará completamente unida. Y ahora continuamos con el siguiente grupo de 3, 2 y 3. Vamos atrás, buscamos el siguiente hueco, punto deslizado y cadena. Entonces esto, fijaros, que nos ha quedado unido perfectamente. Y ahora continuamos haciendo lo mismo de siempre. Los grupos de 3 y seguir uniendo por la parte de atrás. Vamos atrás, al siguiente hueco, punto deslizado y cadena. Entonces vamos a seguir uniendo hasta llegar a la siguiente esquina. Bueno, mirad, ya hemos llegado a la esquina. Entonces ahora vamos a ver cómo conectamos esta esquina con este punto de aquí, que será la sisa. O sea, todo esto junto será el cierre de la sisa. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Mirad, aquí hemos hecho los 3 puntos. Entonces ahora nos faltaría hacer la cadena, pero creo que ya estará hecha. A ver. Tenemos los 3 puntos, hacemos la cadena que hacemos siempre antes y ahora entramos por aquí y sujetamos. Y ahora nos vamos aquí detrás y fijaros que aquí tenemos el hueco de una esquina, el hueco de otra esquina, o sea, tenemos 1, 2 y 3. Pues en este de en medio, ahí insertamos, ¿vale? Con el hilo por detrás. A ver si os lo puedo enseñar bien, ¿vale? Aquí tenemos este de aquí en medio. Ni este ni este, sino este. Ahí sujetamos, hacemos punto raso y una cadena. Y de esta manera nos queda sujeta todo lo que es la sisa con todas las esquinas. Y ahora podemos ya continuar haciendo toda esta fila de aquí, que si vamos a por el esquema veremos qué fila es. Mirad, ¿veis? Hemos hecho hasta aquí, hemos hecho esta unión
el 82, el 83. Ahora hemos hecho esta esquina y ahora vamos a pasar por encima de esta 84, que es lo que os acabo de enseñar. Entonces, ¿veis? Esta es la 84 que os acabo de mostrar y en el esquema. Entonces aquí simplemente ya cuando hemos unido las esquinas hacemos el grupo de 3 que nos falta en esta 84, en esta esquina, y ya podemos continuar por toda la línea haciendo los puntos. ¿Veis? Ahora hemos hecho estos 3, de manera que aquí, ¿veis? Esto ha quedado sujeto. ¿Vale? Entonces ahora hacemos toda esta línea que falta aquí y nos vemos otra vez. Bueno, mirad, ahora que ya tenemos hecho esto de aquí, hemos hecho la parte de la manga, hemos hecho la conexión de la esquina y hemos seguido por aquí. Entonces ahora vamos a continuar haciendo este cuadro y este cuadro hasta llegar a la sisa de la otra manga, que aquí tenemos la otra manga. Entonces vamos a añadir 3 cuadros y ahora os lo enseño en el esquema. Mirad, hemos hecho la 84, ahora vamos a añadir estos 3 para llegar a la otra esquina de la otra manga. Entonces vamos a bajar la 85, subiremos la 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93. Y en este punto nos pararemos para hacer la otra esquina. Bueno, mirad, ¿veis? Ya hemos hecho los 3 cuadritos, que son estos 3. Ya hemos llegado a la otra axila, en la unión de la otra manga. Entonces hemos acabado en la fila 93, que es esta. Y ahora vamos a ver cómo unimos esto a esto de aquí. Bueno, mirad, aquí tenemos hecho el grupito, el primer grupito de los 3 puntos. Entonces aquí vamos a hacer una cadena y ahora venimos aquí atrás. Veis que tenemos este hueco y tenemos este hueco de aquí, o sea, el del medio. Tenemos uno a un lado, otro a un lado y el del medio. Pues en el del medio es este. Vamos a poner bien así, este. Ahí sujetamos y hacemos un punto deslizado. Y ahí, de esta manera ya tenemos sujeta esta esquina. Y luego hacemos una cadena. Entonces ya, ahora una vez ya conectada la esquina, ya podemos continuar con el siguiente cuadro, conectando aquí. Fijaros que ahora el siguiente cuadro será conectando esto, ¿vale? Entonces ya vendríamos aquí a hacer el siguiente grupo. Esto sería ya para comenzar la fila 94, que ahora os lo mostraré en el esquema. ¿Vale? Aquí ya haríamos el primer grupito y entonces esto vendría así. ¿Vale? Aquí ya vendría la fila 94, encarando esta con esta. Y ahora seguimos con el esquema. Bueno, fijaros, esto es lo que acabamos de hacer, estas dos de aquí, con este último cuadro, hemos hecho los dos del escote más este de aquí. Entonces ahora empezaremos a subir con otro cuadrito y haremos el 94, 95, otro cuadrito, 96, 97,
98, otro cuadrito, 99, 100, 101, otro cuadrito, 102 y 103. Entonces vamos a hacer todo esto de aquí con estos 4 cuadritos y nos pararemos aquí en el 103. Bueno, fijaros, nos habíamos quedado aquí, entonces hemos hecho esto, 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 hemos subido, hemos bajado, esto, hemos vuelto a bajar y nos hemos quedado aquí, justo en esta parte donde se juntaría el cuerpo con la manga. Entonces, esta fila, la última que hemos hecho, que es esta, es la 103. Y entonces ahora la 104 ya la vamos a unir a la parte, fijaros que aquí estamos haciendo la espalda y esto es el delantero. Entonces esto ya lo vamos a unir aquí, que ahora con el esquema lo vais a ver. Mirad, ¿veis? Hemos acabado aquí en la 103, hemos hecho todo esto, hemos acabado aquí y ahora la que vamos a hacer es para conectarla con el 22 del delantero. Aquí se ve muy lejos porque está abierta la prenda, pero en la prenda veréis que cuando la tengáis doblada, el 22 os cae justo aquí al lado del 104. Entonces vamos a hacer esta conexión y seguimos. ¿Veis lo que os acabo de explicar? La conexión ahora la tenemos que hacer aquí y aquí, que este es el 22. Este es el 104 y este es el 22 para conectarlo. Entonces ahora para conectarlo, primero vamos a conectar la esquina, que la tenemos por hacer. Mirad, tenemos aquí hecha el grupo de 3. ¿Veis? El grupo de 3. Hacemos una cadena. Ahora tenemos que unir con esto. Fijaros, tenemos así. Tenemos que unir primero con este, haciendo un punto deslizado. Y ahora con esta otra esquina de la otra parte, veis que tenemos aquí esto, tenemos estas dos, pues tenemos que unir primero en una, en esta, con un punto deslizado y luego en la otra con otro, con el mismo, pero cerrando juntos. Y ya hacemos una cadena. Entonces esto nos quedará unido de esta manera. ¿Vale? Ya nos queda aquí todo un conglomerado de uniones. Y entonces ahora vamos a ver si alineamos bien todo. Fijaros que ahora esto tiene que ir unido a esto, ¿vale? Entonces aquí nos faltará hacer el otro grupo de 3 puntos. 1, 2 y 3. Y ya podemos ir a buscar, a ver, que no nos liemos, así. La otra parte, el primer hueco, hacemos punto raso y cadena. Vamos al de delante y hacemos en el siguiente hueco los 3 puntos altos dobles.
2 y 3. Ahora vamos otra vez de atrás al siguiente hueco, punto raso, una cadena, venimos hacia adelante y el grupo de 3 puntos altos dobles. Otra vez atrás, aquí, al siguiente hueco, punto raso, una cadena, venimos hacia adelante y el grupo de 3. Y ahora otra vez atrás, siguiente hueco, punto raso, una cadena y ya venimos a la esquina y hacemos nuestro grupo de 3. Vamos atrás y ahora aquí, como es una esquina de 2, vamos a conectar metiendo así entre los dos y punto raso. Entonces, ¿veis? Lo que hemos hecho es esta conexión de aquí. Hemos conectado la espalda, que es lo que estamos haciendo ahora, con el delantero, con estas dos filas. Entonces ahora ya vamos a continuar y os voy a decir cómo. Fijaros, acabamos de hacer esta conexión del 22 del delantero con el 104 de la espalda. Entonces ahora ya vamos a continuar por la parte de arriba haciendo toda esta hilera, el 105, el 106, el 107 y el 108 y nos vamos a parar ahí. O sea, tenemos que hacer 4, 1, 2, 3 y 4. Bueno, pues mirad, ya hemos hecho todo esto. Hemos hecho esto, esto, esto y esto. Y entonces aquí nos hemos quedado en la fila 108. Entonces ahora vamos a continuar con la última fila de lo que será la espalda. Y para eso vamos a mirar el esquema. Mirad, hemos hecho esto, esto, esto y esto. Y habíamos acabado en la 108. Entonces ahora haremos ya la última fila y subiremos el 109, luego subiremos aquí el 110, bajaremos el 111, conectaremos el 112, subiremos 113, bajaremos 114, conectaremos 115, subiremos 116, bajaremos 117 y conectaremos el 118. O sea, vamos a hacer esto así, conectando los últimos 4 cuadros de la parte de la espalda. Entonces, cuando lo hayáis hecho, nos vemos aquí en este punto. Bueno, mirad, pues ya están hechos estos 4. Hemos hecho todo esto de subir y bajar, y entonces ahora nos hemos quedado aquí, en el 119. Este 119 que vendrá aquí, este es el 118, el 119 lo tenemos que conectar con el 1, tal como os lo he escrito en el esquema, que ahora lo miraremos. Entonces, vamos a ver el esquema y lo hacemos. Mirad, ¿veis? Ahora vamos a conectar este 119 con el 1, que es este de aquí, del delantero. Pasa que aquí está abierto y entonces se ve aquí abajo, pero este conecta con este. Y a continuación vamos a hacer este 120, 121, 122 y 123. Y nos vamos a quedar ahí. Bueno, entonces mirad, para conectar
Yo ahora tengo aquí hecho los últimos 3 puntos de este cuadro. Voy a girar un poco y hacemos la cadena. Buscamos aquí las esquinas y entonces tenemos que meter por aquí y por aquí, ¿vale? Entonces hacemos primero en este lado un punto raso y luego en este otro un punto raso y una cadena. Y ahora ya podemos continuar haciendo el resto del grupo de 3 de esta esquina. Vamos atrás, buscamos el primer hueco, punto raso y cadena. Vamos adelante, grupo de 3. Vamos detrás, buscamos el hueco, punto raso y cadena. ¿Vale? Y entonces con esto, si os fijáis, ya está unida la esquina y ya podemos continuar hacia abajo uniendo el resto. ¿Vale? Y luego ya vendremos a toda esta línea, tal como os he comentado antes, vendremos a toda esta línea de delante, o sea, de la parte de esta que estamos haciendo, y haremos todo esto, estos 4 cuadrados, haremos esta línea entera y nos vemos aquí en ese punto. Bueno, pues mirar, ya hemos hecho la conexión esta de aquí, y luego hemos hecho esto, esto, esto y esto, ¿vale? Y aquí hemos acabado en el 123. Entonces ahora vamos a continuar hacia aquí arriba, y vamos a verlo en el esquema. Bueno, pues ahora que hemos hecho todo esto de aquí, esto, esto, esto y esto, ahora vamos a bajar el 124 y el 125. Aquí conectaremos con parte de la esquina que ya tenemos hecha y continuaremos con el 126. Bueno, pues ya hemos hecho el 124 y estamos aquí en el 125, y ahora aquí, antes de saltar al 126, que es esta, vamos a pasar por la esquina que ya teníamos una parte sujeta, ¿vale? Entonces vamos a hacer esta parte de la esquina y lo vemos cómo lo hacemos. Bueno, vamos a girar un poquito así. Y lo ponemos así. Entonces aquí tengo hecho este grupo de 3, hacemos la cadena de separación y hacemos el grupo de 3 puntos de esta esquina. 1, 2, y 3. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, aquí tenemos ya enganchado, o sea, ya unido de antes estas dos de aquí, y ahora tenemos que unir y saltar hacia el otro lado, ¿vale? Para hacer la fila 126. Entonces hacemos una cadena, pasamos por aquí debajo, como hacemos siempre, hacemos un punto raso y una cadena, y ya podemos saltar
a la fila 126, la siguiente esquina, y hacemos el grupo de 3 puntos. A ver. Tenemos 1, 2 y 3. ¿Vale? Y entonces ahora ya, ¿veis? Tenemos unido esto, tenemos unido esta de aquí, por donde hemos venido, hemos unido y hemos saltado. Y ahora podemos seguir completando la fila 126. Muy bien, pues ya hemos conectado esa esquina y hemos bajado la 126. Entonces ahora vamos a añadir otro cuadro aquí y vamos a subir por la 127. Y en este punto también volveremos a conectar con la esquina. Entonces vamos a verlo. Bueno, ya he añadido el cuadro, he subido toda la fila 127 y me he quedado aquí en la esquina. Entonces ahora tenemos que unirla igual que hemos hecho antes. Hacemos el grupo de 3 puntos altos dobles, hacemos la cadena y ahora aquí, en esta intersección de todas las uniones, ahí hacemos un punto raso y una cadena. Y ya está, ahora ya podemos continuar por aquí, que será la fila 128. Fijaros, ya hemos unido toda esta esquina de la axila y entonces ahora continuamos por aquí con la línea 128 sin unir, ¿eh? No podemos unirla tampoco porque aquí no tenemos blanco o crudo. Entonces aquí vamos a hacer la 128, la 129 y luego seguiremos con el otro cuadro. Mirad, ya hemos hecho la 128 y la 129. Y ahora ya el último cuadro que vamos a añadir será este y haremos la unión de la 130 y la 131 hasta aquí. Y en ese punto es donde os he dicho antes en el esquema que nos veríamos. Entonces vamos, esta se une, esta no se une. Nunca podéis unir si no hay blanco, ¿vale? Bueno, mirad, ya está. Entonces ahora ya hemos unido el último cuadro este, hemos subido por aquí y hemos acabado aquí. Entonces aquí hemos acabado en el 131. ¿Vale? Entonces ahora bajaremos con el 132 y continuaremos por aquí. Os lo voy a enseñar en el esquema. Bueno, mirad, hemos acabado aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es bajar, nos habíamos quedado en el 131, vamos a bajar el 132 y ahora sin conectar, ¿vale? Haremos el 133, el 134 y el 135. Y llegaremos a esta esquina de aquí, que es donde empezaría el escote. Pero continuaremos y haremos el 136 y el 137. Y entonces nos vamos a parar ahí. Bueno, fijaros, he bajado, he venido por aquí y por aquí, ¿vale? Toda esta línea de 3. Y entonces ahora hemos llegado, lo que os comentaba, hemos llegado a los 2 cuadrados del escote. Bueno, mirad, ya he hecho
el 136 y el 137. Entonces hemos llegado a esta esquina. Ahora vamos a conectar esta esquina y luego pasaremos a hacer el 138, que es este de aquí, que ahora os lo enseño con el esquema. ¿Veis? Hemos hecho este, el 136 y el 137. Y ahora vamos a hacer el 138, que está en la manga. Entonces, para conectar este 138, hemos llegado a la esquina, hacemos la cadena y aquí, fijaros, tenemos este hueco, este y este de en medio. Tenemos 3, 1, 2 y 3. Pues en este tercer, en el del medio, sujetamos y hacemos una cadena. Y ahora ya podemos entrar a hacer todo este lateral del 138. Entonces tenemos media esquina, pues hacemos la otra media de 3 puntos. Dos y 3. Una cadena, vamos al siguiente y el otro grupo de 3. 2 y 3. Y ya seguimos la secuencia hasta llegar al otro extremo. Bueno, ya hemos llegado al otro extremo, a la esquina, entonces hacemos el grupo de 3 y 3, la cadena, y ahora aquí tenemos que conectar con esta esquina. ¿Veis? Lo mismo, tenemos un agujero, dos agujeros, o sea, tenemos estos dos y este de en medio. Pues en este de en medio, en este de aquí, ahí metemos el crochet, punto deslizado y una cadena. Y ya tenemos conectado toda esa zona. Bueno, entonces ahora vamos a girar y vamos a volver a pasar por encima de todo lo que es esta 138 que pertenece a la manga, haciendo puntos bajos. ¿Vale? Entonces hemos hecho la cadena, giramos y en cada punto hacemos un punto bajo, incluyendo este que está siempre al principio. En cada uno de los puntos hacemos un punto bajo para seguir lo que es la tónica de lo que hemos hecho en el escote, pero en este apartado de la manga. Entonces hacemos puntos bajos por toda esta línea hasta llegar al otro extremo. Bueno, ¿veis? Ya hemos pasado por toda esta línea de la manga. Entonces ahora llegamos a la parte del escote y vamos a hacer lo mismo que hicimos en el lado del delantero, lo haremos también en el lado de la espalda, en estos dos que pertenecen a la espalda. Entonces, estamos aquí, hemos llegado a la esquina, entonces aquí hacemos cogiendo, siempre os digo lo mismo, aquí hay un agujero, aquí hay otro, pues en este de en medio hacemos un punto raso para sujetar. Y entonces ahora en cada uno de estos puntos, primero haremos un punto alto, un medio punto alto y ahora ya puntos bajos hasta llegar
al otro extremo cuando nos falten 2 o 3 puntos. Entonces todo a lo largo, puntos bajos. Y nos vemos en el otro extremo. Bueno, mirad, ¿veis? Ya hemos pasado por los 2 cuadros del escote. Fijaros que habíamos hecho esto de la manga. Luego hemos pasado por aquí con los puntos bajos. Y ahora aquí, cuando os falten, vamos a ver, aquí, cuando os falten un par, este y este, hacemos un medio punto alto y en este último, antes de la esquina, un punto alto, ¿vale? Y entonces aquí ya podemos hacer el punto raso que hacemos siempre, ¿vale? Vale, entonces ahora sí que va a ser el único momento de la prenda que vamos a cortar el hilo, porque debemos continuar el resto con hilo nuevo. Entonces vamos a dejar una hebra bastante larga, porque luego este hilo lo atacaremos. Lo cortamos y lo dejamos aquí pendiente para luego rematar. Bueno, vamos a repasar un poquito. Hicimos este trozo de la manga, ahora hemos pasado por aquí, hemos pasado por aquí, por el 136 y 137 y 138. Luego hemos vuelto con los puntos bajos y por aquí también hemos vuelto con los puntos bajos. Entonces ahora vendría el 139, que es este, ¿vale? Entonces haremos el 139, que es la otra manga, y luego ya haremos esta línea, el 140 que la conectaremos con el de arriba, el 141 que la conectaremos también y el 142 que la conectaremos también, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Fijaros lo que os decía, ¿eh? Ahora he colocado bien la prenda, este es el escote, aquí nos hemos quedado que hemos dejado esta hebra para luego rematar esta parte, que eso ya lo veremos después. Entonces ahora aquí tenemos estos tres que los conectaremos con estos tres de aquí. Lo que os decía, primero haremos esto y luego ya conectaremos esto, esto y esto. Entonces para eso primero tenemos que dar la vuelta y coger hebra nueva y empezar por aquí. Bueno, nos vamos a situar así. Esto será la fila 139, aquí hemos acabado. Entonces ahora vamos a situarnos así. Vamos a meter por aquí. Ya, esta es la esquina. 3 y 3. Metemos aquí el crochet. Vamos a acercar un poquito. Metemos aquí el crochet y cogemos hebra nueva y hacemos el primer punto, sujetando las dos. Y luego hacemos 2, 3. Entonces ahora en este primer punto ya lo sujetamos. Acordar que siempre tenemos 1, 2 y el del medio. Pues este del medio, metemos ahí el crochet, sujetamos con punto raso. Y ahora hacemos los otros dos puntos que nos faltan. 1
y 2. De manera que, ¿veis? Ya nos quedan aquí los 6 de este lado, los 6 de este otro y los 6 de este otro. Y ahora ya podemos continuar esta línea haciendo los grupos que hacemos siempre de 3 hasta el otro extremo. Seguimos con la secuencia que hacemos siempre. Entonces vamos a hacerlo y nos vemos cuando lleguemos aquí al extremo. Vale, pues ya hemos llegado aquí al extremo, ¿vale? Y ahora lo que os he comentado antes, ahora habrá que conectar estas 3 con estas 3 por toda la línea, ¿vale? De aquí, de extremo a extremo. Y estos serán las filas 140, 141 y 142, que se conectan con estas de arriba. Entonces vamos a hacerlo y nos vemos aquí en el pico. Vale. Vamos a conectar la primera. Hemos hecho el grupo de 3, hacemos la cadena y ahora cogemos esta y pasamos por en medio, como hacemos siempre, con un punto raso. Una cadena y ahora aquí hacemos el resto de la esquina con los 3 puntos. Ya vamos atrás en el hueco punto raso y una cadena. Volvemos adelante y otros 3. Y así es como vamos a ir conectando toda esta manga. Aquí ahora lo hacemos punto raso y cadena, ¿vale? Y ya vamos conectando todo lo que es la manga. Vamos a, cuando lleguemos aquí, lo mismo. Conectar esto, con el punto raso, y aquí también conectar esto, con el punto raso. Entonces nos vemos al final. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho todas las 3 uniones, esta y esta. Entonces nos hemos quedado aquí y ahora vamos al esquema a ver por dónde vamos. Bueno, pues las 3 uniones que hemos hecho son estas, la 140, la 141 y la 142. Entonces ahora bajaremos por la esquina la 143 y la 144. Y nos vemos ahí para hacer ya el resto de conexiones. Bueno, mirad, ya hemos bajado por aquí la 143 y la 144. Entonces esto ya es la manga. Y ahora si os fijáis, ya lo que nos queda de conectar son estas dos y este lateral, o sea, lo que es la parte de abajo de la manga, que son estas dos, y el lateral del cuerpo, hasta llegar hasta aquí. Entonces, pues nada, ir haciendo las conexiones como hemos hecho hasta ahora. Si queréis ahora vamos a hacer estas dos y al llegar a la esquina, bueno, en realidad siempre es lo mismo, es ir conectando en el centro e ir completando las esquinas y luego ya hasta aquí abajo. Entonces nos vemos aquí abajo. O sea, esto que os acabo de enseñar en realidad será conectar esta 145 con la 131, luego la 146 con la 128, luego la 147 con la 125 y luego la 148 con la 124. Entonces nos vemos ahí. Bueno, pues ya hemos hecho esta unión, ¿veis?
esta de aquí, estas dos de la manga y estas dos del cuerpo. Entonces ahora ya solo nos queda, ¿veis? Ahora ya solamente nos va a quedar toda esta línea de aquí hasta llegar al inicio. Entonces vamos a ver el esquema. Vale, pues como os decía, hemos hecho esta unión, esta y esta. Y ahora ya saltaremos aquí y haremos estas 4 de la línea del bajo. Y ya conectaremos con la primera vuelta que hemos hecho. Y con esto habremos acabado todo lo que es las conexiones de la prenda. Bueno, mirad, pues ya hemos hecho toda esta línea. Hemos llegado aquí al final y entonces aquí simplemente en el primer grupito que hicimos, aquí en el primer punto en la tercera cadena, metemos el crochet, hacemos un punto deslizado, cortamos la hebra y ya la escondemos por dentro. Y con esto ya estaría esto. Entonces ahora vamos a ir a por el escote para hacer todo el tema de los menguados del escote. Bueno, mirad, en el escote, si recordáis, habíamos hecho toda una hilera de puntos bajos, aquí, aquí y aquí, pero nos faltaba en este trozo. Entonces ahora vamos a aprovechar que nos falta este trozo para empezar ahí a trabajar el escote. Entonces fijaros, aquí es donde habíamos cortado la hebra aquella. Con esta hebra, si queréis, podéis unirla a la nueva, porque vamos a necesitar una nueva, o si queréis dejarla escondida y empezar desde cero, como voy a hacer yo. Entonces yo esta hebra la voy a dejar por aquí para luego rematarla, y entonces me voy a situar así para seguir el rastro de donde nos habíamos quedado. Y entonces aquí, fijaros, habíamos acabado aquí el último punto que hicimos en el escote. Nos habíamos quedado, este era el último punto y luego hicimos aquí la conexión, ¿vale? Con la esquina. Entonces lo que voy a hacer es ponerme aquí en este último punto, meter la hebra nueva, hago un punto y ya me vengo aquí a este lado, al primer punto de este lado, ¿vale? Y meto por aquí y hago un punto bajo. El siguiente punto bajo, el siguiente punto bajo y así por todo ese largo que nos faltaba por hacer. Entonces vamos a ir hasta el otro extremo. Mirad, ya he llegado al otro extremo, he pasado por aquí y ahora aquí lo que voy a hacer es, en el primer punto que hicimos en el otro lado, ahí voy a cerrar con un punto deslizado. De esta manera ya tenemos toda la vuelta unida. Entonces ahora vamos a empezar a menguar. Mirad, antes de empezar a menguar, os enseño un momento. Este escote que yo ya lo tengo acabado. Aquí podéis decidir cuánto queréis menguar. Por ejemplo, podéis hacer disminuciones de puntos bajos por todo el contorno, ¿vale? Tanto por los dos escotes como en el lado de las mangas, o podéis, por ejemplo, hacer como voy a hacer yo, que en el lado del escote voy a hacer una disminución de punto bajo y un punto bajo normal, una disminución de punto bajo y un punto bajo normal, una disminución de punto bajo y punto bajo normal. Esto en el lado del escote, tanto aquí como aquí. Pero, sin embargo, en las mangas, toda la línea de la manga haré
disminuciones de punto bajo, ¿vale? O sea, en las dos mangas disminuciones de punto bajo y en el escote una disminución, un punto normal, una disminución y un punto normal. Entonces, ¿por qué os digo que lo podéis decidir? Porque yo me he probado la prenda primero y he visto hasta dónde me llega, hasta dónde quiero que me llegue el escote. Dependiendo de los hombros que tengáis, a lo mejor algunas os cae más hacia las mangas o os cae menos, entonces os puede interesar recoger más o recoger menos. Si queréis recoger más, pues hacer todo disminuciones. Si no queréis que os recoja tanto porque queréis que os quede un poco más desbocado el escote, pues lo hacéis como lo voy a hacer yo. De la misma manera, yo solamente voy a hacer una línea de menguados, pero si necesitáis todavía menguar más, podéis hacer una segunda línea o una tercera. O sea, eso ya lo dejo a vuestro criterio. Entonces ahora ya podemos empezar. Aquí haremos una disminución y un punto normal, una disminución y un punto normal. Entonces ahora empezaría con punto normal y disminución. Un punto normal y disminución. ¿Vale? Y así por todo el escote. Vale. Cuando lleguéis a la esquina, todo el tramo este de la manga será todo con disminución. O sea, esto que hemos hecho de punto normal y una disminución, no. En el tramo de la manga será todo disminución. Entonces haríamos el primero, disminución, 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 y así hasta llegar a la otra esquina del otro delantero. Bueno, ya hemos hecho todo el tramo este de la manga y entonces ahora cuando lleguemos a la otra esquina para entrar en el otro delantero, volvemos a lo mismo. Aquí haremos una disminución y un punto normal, una disminución y un punto normal. Entonces ahora empezaría con punto normal y disminución. Un punto normal y disminución. ¿Vale? Y así por todo el escote. Cuando lleguemos a la otra manga, que es esta de aquí, todo puntos de disminución, igual que hemos hecho en la otra manga. Y entonces acabamos aquí donde hemos empezado. Bueno, pues ya hemos dado toda la vuelta, hemos llegado aquí al inicio. Entonces en la cadena esta de inicio, ahí vamos a cerrar con un punto deslizado. Podemos. Aquí. Así. Cerramos con un punto deslizado. Y entonces ahora cortamos aquí. Y con la aguja de coser pasamos toda esta hebra por aquí y la anudamos a esta otra que nos quedó. De esa manera nos quedará muy bien sujeto el escote. Bueno, pues ya hemos acabado el escote, como veis ha quedado muy bien. Entonces ahora, si queréis, es algo opcional, podéis hacer en la parte del bajo, yo lo he hecho, una línea de puntos bajos, lo mismo que hemos hecho en el escote, que los hemos estado trabajando, digamos, para que cuando esté visto se vea el revés del punto, ¿vale? Pues lo mismo en el punto, en el bajo, podemos hacer toda una línea de puntos bajos, un punto en cada punto. Creo que no hace falta que os enseñe cómo se hace porque ya lo habéis visto arriba en el escote. Entonces todo esto alrededor de todo el bajo. Y lo mismo en el puño, porque yo creo que queda mejor pulido que si lo dejamos con la última vuelta de los cuadros, que siempre queda un poco más irregular. Entonces, bueno, una vez hecho esto,
ya habríamos acabado la prenda. Os recomiendo que la vaporicéis con la plancha de vapor y situéis bien todos los cuadritos, lo mismo que hemos hecho cuando hemos tejido los cuadros y los hemos asentado y los hemos vaporizado uno por uno. Ahora, una vez acabada la prenda, hacéis lo mismo, le vais dando vapor y vais poniendo bien, vais estirando así un poquito para que se quede todo bien colocado. Y con esto ya habríamos acabado la prenda. Entonces ahora, si os apetece, ahora al final del vídeo encontraréis un pequeño short con otra de las prendas que hay en mi canal. Espero que os haya resultado fácil, dentro de que es una prenda que es un poco compleja con las uniones, pero yo creo que con el esquema es bastante fácil de seguir. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial.